Mi nombre es Margarita Morales y hoy les hablaré un poco acerca de las religiones del área mesoamericana. Se conoce como área mesoamericana a la región que va desde México hasta Colombia. Pueblos de varias lenguas y diversos niveles de cultura habitaron en esta región. Los más conocidos fueron los mayas, aztecas y chibchas. Estos pueblos tuvieron sistemas religiosos elaborados y complejos en donde los dioses eran numerosos y tenían más de una identidad y función. Los mayas. Los mayas se establecieron en la península de Yucatán, representan la más alta expresión de la cultura precolombina y comúnmente se les llama maya quiché. Ocuparon lo que hoy es Guatemala, algunas regiones de El Salvador, el borde occidental de Honduras, Belice y en México ocuparon los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Los mayas fueron un imperio formado por un jefe, jefes locales, la clase sacerdotal y el pueblo que se formaba de agricultores, artesanos y esclavos. La civilización maya tenía tres manifestaciones principales: una escritura jeroglífica, una cronología elaborada y una arquitectura en piedra. Alcanzaron un alto grado de perfeccionamiento en las artes y las ciencias. Fueron muy hábiles en cerámicas, tejidos, trabajos en oro y cobre, agricultura, arquitectura, escultura, pintura, escritura, astronomía y matemáticas. Contaban con un sistema de numeración basado en el número 20, en donde habían introducido el concepto de cero y desarrollaron conocimientos astronómicos con un calendario de 365 días. Los mayas eran panteístas, así que adoraban a los árboles, los remolinos, el agua, las montañas. Tenían libros como el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. La religión maya giraba en torno entre el bien y el mal. Tenían un dios universal, el cual era Unab. Itzamaná era el señor de los cielos, de la noche y del día. Era el dios supremo. Chac, el dios de la lluvia. Kukulcán, dios del viento. Apuch, el dios de la muerte. Los rituales religiosos eran muy complejos y estrictos y estaban a cargo de los sacerdotes. Los sacrificios eran muy significativos. Al principio consistían en ofrendas de alimentos, animales u objetos, y más tarde se hicieron sacrificios humanos. Si ocurría una desgracia en el país, se inmolaba a una víctima humana, la cual era generalmente una mujer virgen. Había ritos y ceremonias para todo tipo de necesidades. En muchas fiestas se organizaban danzas con máscaras. Los aztecas. La civilización azteca, llamados también nahuas, fueron el pueblo con más fuerte personalidad política y social de todos los que se establecieron en el valle de la altiplanicie mexicana, y los últimos en arribar a la región en el año 1325, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, erigida sobre una isla del lago de Texcoco. Los aztecas desarrollaron el sistema religioso precolombino más complejo, que fue la fuerza más poderosa y vital que sostuvo su cultura y su civilización, y fue dominado por el dualismo, en donde los elementos de la naturaleza se enfrentaban en pares opuestos: cielo-tierra, día-noche, sol-luna. Los dioses tenían el mismo carácter dual, ya que sus rasgos terrenales se sumaban a otros de tipo celestial. Los aztecas eran politeístas, tenían 13 dioses principales y 200 secundarios, entre ellos Huitzilopochtli, dios de la guerra; Tonatiuh, dios del sol; Quetzalcóatl, dios de la civilización, representado con la serpiente emplumada. Era el dios de la vida, la sabiduría, el sacerdocio y el viento; y Tlaloc, dios de la lluvia. Los aztecas tenían altares domésticos y templetes en la cima de los cerros o junto a los manantiales, en donde se ofrecían sacrificios. Los sacrificios humanos fueron típicos del culto azteca. La guerra no fue un instrumento político, sino un rito sagrado, y hacían guerras solo para lograr víctimas para los sacrificios. Los chibchas. La cultura de los chibchas es una de las más famosas de América del Sur y constituyeron una gran familia lingüística que ocupó la región que se extiende desde Nicaragua hasta Ecuador. Estos grupos estaban radicados en la meseta central de Colombia, los actuales estados de Cundinamarca y Boyacá. También se les llama muiscas o moscas. Su cultura fue la más importante entre los dos grandes centros de civilización de México y Perú,
y afectó con sus bienes culturales a los pueblos que se desarrollaron en estos polos de civilización. Los chibchas o muiscas no constituían una unidad cultural o política, eran más bien pueblos agrícolas organizados en clanes y tribus. Su religión tenía como centro a una gran diosa madre del universo que era venerada como divinidad de la fecundidad, de los antepasados y especialmente de los héroes míticos. Su nombre era Bachue, que significa mujer benévola. Bochica es descrito como un dios viejo y barbado. Se dice que predicaba y enseñaba especialmente la virtud, la caridad, la observación de las leyes, y su labor civilizadora consistió en enseñar al pueblo el arte de hilar, tejer y pintar telas. Era adorado mediante diversas ofrendas, especialmente el oro. La esposa de Bochica era Chía, también conocida como Huitaca y Hupchas Guayá. Guayá significa madre, quien practicaba y predicaba el placer, la danza y la borrachera. En esta fiesta de la primavera, el festival de la cosecha del maíz, el pueblo se entregaba a orgías sexuales, danzas con máscaras, con lágrimas pintadas y otros actos religiosos. También se practicaban sacrificios humanos en honor al sol. El corazón era ofrecido a Bochica. Muchas gracias por su atención.